Hoy vamos a tener ya la última parte del viaje del Papa a Chipre y Grecia. Si acontece algo más, a partir de aquí lo añadiremos en las noticias de actualidad en relación con la profecía en el apartado especial para Vaticano. Pero una vez más, os muestro algo a mi espalda. Sí, el mapa de Europa, pero también donde se incluye, como no, la zona de Rusia, Turquía, la parte de Israel. Y desde luego todo esto es por algo. Sí, también Grecia, por supuesto. Porque es donde se ha centrado, en definitiva, todo lo que ha acontecido allí, durante ese viaje del Papa a Chipre y Grecia. Pero en la portada os pongo algo distinto. Si en una de ellas pusimos el punto de mira sobre Turquía, ahora también lo ponemos sobre Rusia. ¿Por qué? Ahora lo vais a ver. No os perdáis sobre todo las declaraciones del Papa Francisco durante el viaje de regreso a Roma. Bien, antes de dar inicio a lo que hemos dicho que íbamos a presentar, me gustaría que os fijaseis bien en este mapa donde aparece Rusia, pero mirad en la parte inferior derecha cómo hace frontera con China y también llega a tocar con Corea del Norte. Interesante que estos tres países son los que estén en un litigio más potente contra Estados Unidos y sus aliados, ¿eh? Bien. Toda es una zona de influencia que antes había sido comunista, directamente en la zona de las repúblicas soviéticas, que ahora es solo la parte de Rusia, pero que así sigue siendo en China y en Corea del Norte. Dicho esto, vamos a seguir avanzando para comprobar que las declaraciones del Papa no han sido para nada indiferentes a nadie. Pues bien, empezamos por esto. El Papa se despide de Grecia y vuela hacia Roma. Y aquí, en ese transcurso de viaje, el documento de la Unión Europea sobre la Navidad es un anacronismo, dijo el Papa. ¿Pero esto es lo más destacado? No, no es lo más destacado, aunque tiene su importancia, por supuesto. ¿A qué viene esta declaración? Ahora lo veréis. El documento de la Unión Europea sobre la Navidad es un anacronismo, de laicismo aguado. Lo dijo el Papa Francisco respondiendo a las preguntas de los periodistas en el vuelo de regreso a Roma al final de su viaje a Chipre y Grecia. Todo funciona en cuestión de pregunta y respuesta, ¿eh? Ya sabéis, son las entrevistas que tiene. Mirad qué dicen. Constantinos Tsindas dice: Su Santidad, sus fuertes observaciones sobre el diálogo interreligioso, tanto en Chipre como en Grecia, han suscitado expectativas estimulantes a nivel internacional. Dicen que pedir perdón es lo más difícil de hacer. Usted lo ha hecho de modo espectacular. Pero, ¿qué tiene programado hacer el Vaticano para poner juntos al cristianismo católico y ortodoxo? ¿Está previsto un sínodo? Junto con el patriarca ecuménico Bartolomé, ha pedido a todos los cristianos que celebren en el 2025 los 17 siglos del primer sínodo ecuménico de Nicea. ¿Cuáles son los pasos a seguir en este proceso? Por último, la cuestión del documento de la Unión Europea sobre la Navidad. Ya veis qué pregunta, ¿eh? Una pregunta un poco compleja. ¿Qué responde el Papa? Mirad. Sí, gracias. He pedido disculpas. He pedido disculpas ante Jerónimo, mi hermano Jerónimo. He pedido disculpas por todas las divisiones que hay entre los cristianos, pero sobre todo por aquellas que nosotros hemos provocado, los católicos. También he querido pedir disculpas viendo la guerra por la independencia. Jerónimo me lo señaló. Una parte de los católicos se pusieron del lado de los gobiernos europeos para impedir la independencia de Griega. En cambio, en las islas, los católicos de las islas apoyaron la independencia, incluso fueron a la guerra. Algunos dieron su vida por la patria, pero el centro, digamos así, en aquel momento se ponía del lado de Europa. No sé qué gobierno allí. Cortaban el bacalao, pero así era la cosa. Y también el pedir disculpas por el escándalo de la división, al menos por aquello de lo que nosotros tenemos la culpa. El espíritu de autosuficiencia se nos calla la boca cuando sentimos que debemos pedir perdón. A mí siempre me hace pensar que Dios jamás se cansa de perdonar, jamás, jamás. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, y cuando no le pedimos perdón a Dios, difícilmente se lo pediremos a los hermanos.
Es más difícil pedir perdón a un hermano que a Dios, porque sabemos que Él dice, sí, ve, estás perdonado. En cambio, con los hermanos está la vergüenza y la humillación. Pero en el mundo de hoy se necesita la actitud de la humillación y del pedir perdón. En el mundo están sucediendo tantas cosas, muchas vidas perdidas, muchas guerras. ¿Cómo es que no pedimos perdón? Fijaos, qué discurso tan precioso, ¿eh? La lástima es que no dice el por qué hace eso, que es no solo para, oh, sí, lo siento mucho, en verdad, sino porque se los está ganando. En fin, hay formas de pedir perdón sinceras y otras que son buscando algo, ¿eh? Cuidado. Volviendo a esto, de que he querido pedir disculpas por las divisiones, al menos por las que nosotros hemos provocado, los demás son los responsables quienes lo piden, pero por los nuestros pido disculpas. Y también por aquel episodio de la guerra en el que parte de los católicos se pusieron del lado del gobierno europeo y los de las islas fueron a la guerra a defender. No sé si es suficiente. Está hablando de un periodo del pasado, ¿eh? Y también una última disculpa. Esta me salió del corazón. Una disculpa por el escándalo del drama de los migrantes, por el escándalo de tantas vidas ahogadas en el mar, etc. Sobre el aspecto sinodal. Sí, somos un solo rebaño, es cierto. Y hacer esta división, clero y laicos, es una división funcional, sí, de calificación, pero hay una unidad, un único rebaño. Y la dinámica entre las diferencias dentro de la Iglesia es la sinodalidad, es decir, escucharse mutuamente e ir juntos. Sin o dos, avanzar juntos. Este es el sentido de la sinodalidad, que sus iglesias ortodoxas, incluso las iglesias católicas orientales, han conservado esto. La Iglesia latina, en cambio, se había olvidado del sínodo y fue San Pablo VI quien restableció el camino sinodal hace 54 o 56 años. Y estamos haciendo un camino para adquirir el hábito de la sinodalidad, de caminar juntos. Han dicho una fecha para este sínodo, ¿lo habéis visto? En 2025. Y llama a todos los cristianos, ¿eh? Bueno, veremos qué pasa en ese año. Por último, usted se refirió al documento de la Unión Europea sobre la Navidad. Esto es un anacronismo. En la historia muchas dictaduras han intentado hacerlo. Piensa en Napoleón, a partir de ahí piensa en la dictadura nazi, en la comunista. Es una moda de un laicismo aguado, agua destilada. Pero esto es algo que no funcionó durante la historia. Pero esto me hace pensar en algo, hablando de la Unión Europea, que creo que es necesario. La Unión Europea debe asumir los ideales de los padres fundadores, que eran ideales de unidad, de grandeza, y tener cuidado de no dar paso a las colonizaciones ideológicas. Esto podría acabar dividiendo a los países y hacer fracasar a la Unión Europea. La Unión Europea debe respetar a cada país tal y como está estructurado en su interior, la variedad de países y no querer uniformar. Yo creo que no lo hará, no era su intención, pero tener cuidado, porque a veces vienen y lanzan proyectos como este y no saben qué hacer. No sé, me viene en mente, no, cada país tiene su peculiaridad, pero cada país está abierto a los demás. Unión Europea, su soberanía, la soberanía de los hermanos en una unidad que respeta la singularidad de cada país. Y estar atentos a no ser vehículos de colonizaciones ideológicas. Por esto, eso de la Navidad es un anacronismo. Bien, todo esto viene a raíz de que en el Parlamento Europeo alguien dijo que ya no se debería utilizar la palabra Navidad. Y bueno, enseguida borraron todo eso de un plumazo porque ya sonaba solemne tontería para muchos y, por tanto, esto se acabó. Pero aún y así ya veis que esto ha sido motivo de polémica, porque claro, era echar por tierra o querer echar por tierra todo ese ámbito cristiano, porque la Navidad lo celebran católicos y protestantes y católicos ortodoxos, aparte de los romanos, pues bueno, en definitiva, esto no podía colar. Y así fue, no coló. Ya sabemos que la Navidad no es el día en que nació Jesús, el 25 de diciembre, pero es el día de que nació Tamuz. Sí, de ahí que aplicaran ese día como si fuera el de Jesús, una vez más, como siempre, el catolicismo haciendo de las suyas y pasando lo que era pagano a simulación cristiana. Pero bien, ha colado así durante tantos años de historia que la gente lo tiene muy asumido. Y es algo tan arraigado en la mentalidad, tanto europea como también de Estados Unidos, Canadá,
que en definitiva echar eso por tierra ahora sería, ya veis, un disparate absoluto, ¿no? Pues es lo que han cortado. Bien, sigamos. Una pregunta también le hacen que le dicen: Santo Padre, gracias por su visita a Grecia. Usted habló en el Palacio Presidencial de Atenas de que la democracia está retrocediendo, sobre todo en Europa. ¿A qué nación se refería? ¿Qué les diría a los líderes que se declaran cristianos devotos, pero que al mismo tiempo promueven valores y políticas antidemocráticas? La democracia es un tesoro de civilización, y debe ser custodiado. Y no solo custodiado por una entidad superior, sino custodiado entre los mismos países. Hay que custodiar la democracia de los demás. Atención a esto, ¿eh? Hoy tal vez veo dos peligros para la democracia. Uno es el del populismo, que está un poco por aquí y otro por allá, y que empieza a mostrar las uñas. Pienso en un gran populismo del siglo pasado, el nazismo, que fue un populismo que, defendiendo los valores nacionales, así lo decía, logró aniquilar la vida democrática, incluso la vida misma, con la muerte de las personas, convirtiéndose en una cruenta dictadura. Como siempre, no dirán nada del papel de ellos en esto, ¿eh? Hoy voy a decir, porque has preguntado por los gobiernos de derecha, tengamos cuidado de que los gobiernos, no digo de derecha o de izquierda, digo otra cosa, tengamos cuidado de que los gobiernos no resbalen por este camino del populismo, de los llamados políticamente populismos, que no tienen nada que ver con el popularismo, que son la libre expresión de los pueblos, que se manifiestan con su identidad, su folclore, sus valores, su arte. El populismo es una cosa, el popularismo es otra. Por otra parte, se debilita la democracia. Entra en un camino en el que lentamente se debilita cuando se sacrifican los valores nacionales, se diluyen hacia, digamos, una palabra fea, pero no encuentro otra, hacia un imperio, una especie de gobierno supranacional, y esto es algo que debemos hacer reflexionar. Cuando es lo que se está buscando, y él va a la cabeza de un gobierno mundial, un gobierno supranacional, por encima de cualquier nación. Una ley en las naciones y se va a cumplir, ¿eh? Pero ya veis cómo él lo tapa todo como si esto no fuera con él, ¿eh? Tampoco debemos caer en los populismos, donde el pueblo se dice el pueblo, pero no es el pueblo, sino una dictadura de nosotros y no los otros. Piensa el nazismo, ni caer en diluir nuestras identidades en un gobierno internacional. Sobre esto hay una novela escrita en 1903, dirán ustedes, qué anticuado está este papa en la literatura, escrita por Benson, un escritor inglés, el amo del mundo, que sueña con un futuro en el que un gobierno internacional, con medidas económicas y políticas, gobierna a todos los demás países. Y cuando se tiene este tipo de gobierno, explica, se pierde la libertad y se intenta conseguir la igualdad entre todos. Esto ocurre cuando hay una superpotencia que dicta el comportamiento económico, cultural y social a los demás países. Y bien, es lo que se va a producir en definitiva, porque Estados Unidos está cumpliendo ese papel. Pero por encima de todo, de ese gobierno que no solo va a ser Estados Unidos, va a ser el propio papado, el Vaticano. Recordad esto. O sea, él mismo está diciendo algo que no es bueno para que una nación haga. Pero en cambio es lo que se está utilizando para conseguir el poder. Y sí, por encima de Estados Unidos, quien va a mandar es el papado. Porque Estados Unidos sus problemas tendrá, ya veis con quiénes otros países, ¿eh? La democracia se debilita por el peligro del populismo, que no es popularismo, y por el peligro de estas referencias a los poderes económicos y culturales internacionales. Esto es lo que se me ocurre, pero no soy politólogo, solo digo lo que pienso. Una pregunta más. La migración no es solo un tema central en el Mediterráneo, también afecta a otras partes de Europa. Se refiere a Europa del Este. Pensamos en el alambre de púas. ¿Qué espera de Polonia, de Rusia, por ejemplo, y de otros países como Alemania, de su nuevo gobierno? Diré esto sobre la gente que impide la migración o cierra las fronteras. Ahora está de moda hacer muros o alambradas o incluso el alambre con concertinas. Los españoles saben lo que significa. Lo dice por las fronteras de Ceuta, Melilla, que están en África, pero es un territorio español y que por allí pasan muchas personas de ese continente que quieren dar el salto hacia Europa y adentrándose en ese territorio que es español. Bueno, pues allí hay todas estas concertinas que llaman, que es para que la gente no salte y así se obstruye el camino de ellos hacia lo que sería Europa. Pero esas concertinas, claro, ¿qué llevan? Pues algo que precisamente no hace bien a las personas que saltan por allí, ya os imagináis, ¿eh?
Es habitual hacer estas cosas para evitar el acceso. Lo primero que diría es, piensa en el tiempo en que tú eras un migrante y no te dejaban entrar. Tú fuiste quien quiso escapar de tu tierra y ahora eres tú quien quiere construir muros. Esto hace bien, porque los que construyen muros pierden el sentido de la historia, de su propia historia, de cuando eran esclavos de otro país. Los que construyen muros tienen esta experiencia, al menos una gran parte de ella, la de haber sido esclavos. Y si llega una oleada de inmigrantes así, no se puede gobernar. Diré esto, todo gobierno debe decir claramente, puedo recibir tantos, porque los gobernantes saben cuántos migrantes pueden recibir. Están en su derecho, esto es cierto, pero los migrantes deben ser acogidos, acompañados, promovidos e integrados. Si un gobierno no puede acoger a más de un número determinado, debe dialogar con otros países que se ocupen de los demás, cada uno de ellos. Por eso es importante la Unión Europea, porque puede hacer que haya armonía entre todos los gobiernos para la distribución de los migrantes. Pensemos en Chipre o en Grecia, o también Lampedusa, Sicilia. Los migrantes llegan y no hay armonía entre todos los países para enviarlos aquí o allá. Falta esta armonía general. Repito, la última palabra que dije, integrados, integrados. Porque si no se integra al migrante, este tendrá una ciudadanía de gueto. No sé si lo dije en el avión una vez. El ejemplo que más me impactó fue la tragedia de Zaventem. Los chicos que protagonizaron aquella catástrofe en el aeropuerto eran belgas, pero hijos de migrantes guetizados y no integrados. Si no se integra un inmigrante con educación, con trabajo, con cuidados, se corre el riesgo de tener un guerrillero, alguien que luego hace esas cosas. No es fácil acoger a los migrantes, resolver el problema de los migrantes, pero si no resolvemos el problema de los migrantes, corremos el riesgo de hacer naufragar la civilización. Hoy, en Europa, tal como están las cosas, nuestra civilización. No solo naufragio en el Mediterráneo, no, nuestra civilización. Que los representantes de los gobiernos europeos se pongan de acuerdo. Para mí, un modelo de integración, de acogida, fue Suecia, que acogió a los migrantes latinoamericanos que huían de las dictaduras, chilenos, argentinos, brasileños, uruguayos, y los integró. Hoy en Atenas he ido a un internado. He mirado y le dije al traductor, pero aquí hay una ensalada de culturas. Están todos mezclados. Utilicé una expresión doméstica. Él respondió, este es el futuro de Grecia, la integración. Crecer en la integración, eso es importante. Pero hay otro drama que quiero subrayar. Es cuando los migrantes, antes de llegar, caen en manos de traficantes que les quitan todo el dinero que tienen y los transportan en barcos. Cuando los envían de vuelta, los traficantes los vuelven a tomar. Y en el dicasterio para los migrantes hay películas que muestran lo que ocurre en los lugares a los que van cuando son devueltos. Así es que no se puede simplemente acogerlos y dejarlos, sino que hay que acompañarlos, promoverlos e integrarlos. Así, si envío a un migrante de vuelta, tengo que acompañarlo y promoverlo e integrarlo en su país, no dejarlo en la costa libia. Esto es crueldad. Si quieren más, pregunten en el dicasterio para la inmigración que tiene esa película. También hay una película de Open Arms que muestra esta realidad. Es doloroso, pero arriesgamos la civilización. Arriesgamos la civilización. Bien, ya veis que las respuestas son extensas y que, en definitiva, es el salvaguardador de los migrantes, que dice todo lo que hay que hacer en Europa, que da unas directrices, que da unas soluciones, pero a su vez no dice el por qué se está causando que esa gente vaya hacia Europa, que esto no está pasando porque sí, y que ellos tienen mano puesta también en esto. Claro, de eso no dirán nada. Y una vez más, ¿por qué se busca que haya tanta gente que vaya hacia Europa? Pues bueno, ya os lo dije, acordaos del plan Kalenji, porque eso ya estaba tramado de hace muchísimos años atrás. Y desde luego está dando sus frutos. ¿Y todo esto por qué? Bueno, porque interesa que en Europa haya gente de distintas procedencias, de distintas culturas, pero sobre todo de distintas religiones. Porque así será la forma de hacerlos cuajar a todos bajo una misma ley y poder ser un ejemplo para el mundo, una ley que todos deberán ir aceptando. Y en consecuencia, ya está el ecumenismo servido. Sí, ecumenismo a nivel interreligioso mundial. Pero a su vez, también esto sirve para desestabilizar Europa con actos que, por desgracia, algunos hacen, no todos los migrantes, ni mucho menos, pero que tiene que ver con terrorismo.
Y ya se sabe, cuando estas cosas pasan, se buscan soluciones y son soluciones que recordad todos el 11S. Bien. Le preguntan también, el jueves cuando llegamos nos enteramos de que había aceptado la dimisión del arzobispo de París Aupetit. ¿Por qué tanta prisa? Y respecto al informe Sauvé sobre los abusos, la Iglesia tenía una responsabilidad institucional y el fenómeno tenía una dimensión sistémica. ¿Qué piensa de esta declaración y qué significa para la Iglesia universal? Dice, comienzo con la segunda pregunta. Cuando se hacen estos estudios debemos estar atentos a las interpretaciones que se hagan por sectores de tiempo. Cuando se hace un estudio durante un tiempo tan largo, está el riesgo de confundir el modo de sentir el problema de una época 70 años antes que la otra. Quisiera decir solo esto como un principio. Una situación histórica debe interpretarse con la hermenéutica de la época, no con la nuestra. Por ejemplo, la esclavitud. Nosotros decimos, es una brutalidad. Los abusos de hace 70 o 100 años son una brutalidad, pero la forma en la que vivían ellos no es la misma que hoy. Por ejemplo, en el caso de los abusos en la Iglesia, la actitud era la de encubrir. Actitud que, lamentablemente, también se utiliza en gran cantidad de familias, en los barrios. Nosotros decimos, no está bien este encubrimiento, pero es necesario interpretar siempre con la hermenéutica de la época, no con la nuestra. Por ejemplo, el famoso estudio de Indianápolis cayó por la falta de una interpretación correcta. Algunas cosas eran verdaderas, otras no, se mezclaban. Sectorizar ayuda. Respecto al informe, no lo he leído, no he escuchado el comentario de los obispos franceses. Los obispos vendrán a verme este mes y les pediré que me expliquen la cuestión. Con respecto al caso Petit, yo me pregunto, ¿qué cosa ha hecho él tan grave como para tener que dar la dimisión? Que alguien me responda, ¿qué ha hecho? Sí, ha habido toda una polémica porque este señor Aupetit, este sacerdote, pues tuvo, dicen, alguna aventura amorosa, pero no del todo consumada. Pero él ha dimitido para salvaguardar la imagen de la Iglesia Católica. Y claro, él dice, bueno, pues primero, en definitiva, hay que demostrarlo, pero ¿qué ha hecho él, en verdad, para que pase eso? Y, en definitiva, continuamente vemos que está dando explicaciones muy extensas para intentar salvaguardar lo que ellos han hecho mal durante la historia. Porque la ley de Dios es la ley de Dios siempre. Y eso, pues, a ellos no siempre les ha convenido, Sigamos. No lo sabemos. ¿Un problema del gobierno u otra cosa?, le responde el periodista. Y si no conocemos la acusación, no podemos condenar. Antes de responder, yo diré, hagan las investigaciones, porque se corre el peligro de decir, ha sido condenado. ¿Quién lo ha condenado? La opinión pública, la charlatanería. No sabemos. Si ustedes saben por qué, díganlo. En caso contrario, no puedo responder. Y no sabrán por qué. Fue una falta de él, una falta contra el sexto mandamiento, pero no total, de pequeñas caricias y masajes que hacía la secretaria. Esta es la acusación. Esto es pecado, pero no es de los pecados más graves, porque los pecados de la carne no son los más graves. Los más graves son aquellos que tienen más carácter angelical, la soberbia, el odio. Así que Aupetit es un pecador, como lo soy yo. No sé si usted se siente, tal vez, como ha sido Pedro, el obispo sobre el que Jesucristo ha fundado la Iglesia. Vaya trola. ¿Cómo es que la comunidad de aquel tiempo había aceptado a un obispo pecador y él tenía una pecaminosidad con tanto carácter angelical como era renegar a Cristo? Porque era una iglesia normal, estaba acostumbrada a sentirse pecadora siempre. Todos, era una iglesia humilde. Se ve que nuestra iglesia no está acostumbrada a tener un obispo pecador. Hacemos de cuenta para decir, mi obispo es un santo. No, este pequeño birrete rojo, todos somos pecadores. Pero cuando la charlatanería crece y le quita la fama a una persona, no podrá gobernar porque ha perdido su fama. No por su pecado, que es pecado, como el de Pedro, como el mío, como el tuyo, sino por el parloteo de las personas. Por esto acepté su dimisión, no en el altar de la verdad, sino en el altar de la hipocresía. Ya veis toda la explicación que da. Le preguntan también, ¿ha visto a los líderes de las iglesias ortodoxas y ha pronunciado bellas palabras sobre la comunión y la reunificación? ¿Cuándo se encontrará con Cirilo? ¿Qué proyectos comunes tienen y qué dificultades ve en este camino? Y atención ahora a todo esto. En el horizonte no muy lejano está un encuentro con el patriarca Kirill. Creo que la semana que viene Hilarión vendrá a verme para acordar un posible encuentro. El patriarca tiene que viajar, quizás a Finlandia, y yo estoy siempre dispuesto a ir a Moscú
para dialogar con un hermano. Os decía, objetivo Rusia. ¿Tiene que pasar por quién? ¿Directamente por Putin el tema? Bueno, en parte. Pero en verdad es por el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa rusa, con el gran poder que tiene sobre la nación. Y sí, se los va a ganar a todos. Tarde o temprano se los va a ganar a todos el papado. Ya veis. No, el objetivo no es solo Turquía para unos ciertos intereses. También es Rusia, así como lo es China. Y todo va a ir cayendo paso a paso. Sigue diciendo, para dialogar con un hermano no hay protocolos. Un hermano ortodoxo que se llame Cirilo, Crisóstomo, Jerónimo, y cuando nos encontramos no bailamos el minué, nos decimos las cosas a la cara, pero como hermanos. Y es bueno ver a los hermanos discutiendo porque pertenecen a la misma madre, la Madre Iglesia, pero están un poco divididos, algunos por su herencia, otros por la historia que los ha dividido. Pero debemos intentar ir juntos, trabajar y caminar en unidad y por la unidad. Agradezco a Jerónimo, a Crisóstomo y a todos los patriarcas que tienen este deseo de caminar juntos. El gran teólogo ortodoxo Ciciulas, que estudia escatología bromeando, dijo una vez, encontraremos la unidad en el escatón. Allí habrá unidad, pero es una manera para decir, no debemos quedarnos quietos esperando que los teólogos se pongan de acuerdo. Aquello que dicen que Atenágoras le dijo a Pablo VI. Pero esto es broma. Dejemos que los teólogos sigan estudiando porque esto es bueno para nosotros y nos lleva a una buena comprensión para encontrar la unidad. Pero mientras tanto, avancemos juntos, rezando juntos, haciendo caridad juntos. Sé de Suecia, por ejemplo, que tiene Cáritas luterana y católica juntas. Trabajar juntos y rezar juntos, esto podemos hacerlo. El resto, que lo hagan los teólogos, que no entendemos cómo se hace. Bien, ya veis, la teología al final, bueno, queda todo en segundo término, el tema doctrinal. Lo importante es estar juntos, hacer cosas juntos, unirse y, en definitiva, al unirse, alguien va a tener la supremacía. Sí, no se lo dirá en principio quizás a esta gente de ortodoxos de aquí y de allá, pero es lo que va a acontecer. El papado va a mandar. Guste o no guste, a unos o a otros, o a los demás allá o demás acá, es igual. A creyentes o no creyentes, el papado va a mandar. Es la profecía y se va a cumplir. Y había unos pasos previos que debían acontecer y los tenemos delante nuestro. Se han venido forjando durante años después del Concilio Vaticano II y ya están llegando casi a su culminación. Hemos visto, como decía, que en 2025 un sínodo para recordar el Concilio de Nicea. Y era un sínodo para una unidad. Sí, para una unidad. Y también teológica, en cierto modo, sí. Con lo cual, lo que se está buscando es que en 2025 pueda haber esa conjunción de cristianos, católicos, ortodoxos, protestantes, y que todos den un sí a andar juntos. ¿Será ese el año definitivo para poder oficializar un ecumenismo pactado ya? ¿O tardarán un poco más? Sea como fuere, ya vemos que ellos tienen un objetivo y por profecía sabemos que eso se va a cumplir. Por tanto, el tiempo se está acabando, porque cuando eso acontezca ya sabéis lo poco que queda para el retorno de Cristo. Y como ya sabemos el año del retorno de Cristo en 2031, ya sabemos que muy lejos todo esto no puede estar. Por tanto, el pueblo de Dios que siga fiel a los mandamientos y tenga la fe de Jesús, la sana doctrina, pues ya sabe lo que le espera, porque no entrará en ese ecumenismo y eso va a ser un grave problema, porque esa ley en las naciones, que todos habrán cogido ese ejemplo para aplicar, evidentemente, ellos van a molestar y ellos necesitarán ser quitados de en medio por el bien común. Todo se está aproximando, todo. Y cuando digo esto de los mandamientos incluyo el sábado. Ese será el auténtico pueblo de Dios del fin del tiempo.
no los que acepten el domingo como día de reposo, la marca de la bestia. Ya veis que la entrevista ha sido súper extensa, pero ha dado mucho de sí, muchísimo, sobre todo además con la parte final sobre Moscú. Pero bien, el Papa llegó a Roma y dice: los llevaré conmigo en la memoria y en la oración. Así terminó el viaje. Gracias de corazón por la acogida que he recibido en Chipre y Grecia. Gracias a todos los que han colaborado para preparar este viaje apostólico. Evcharistó, los llevaré conmigo en la memoria y en la oración. Con estas palabras, expresadas en un tuit desde su cuenta, el Papa Francisco saludó al pueblo griego tras abandonar tierra helénica. El traslado desde Atenas al aeropuerto romano de Ciampino duró algo más de 2 horas. Inmediatamente después de su partida, Francisco envió un mensaje de oración y bendición a la presidenta de la República Helénica, Caterina Sakellaropoulou, así como un mensaje de profunda gratitud por la amable hospitalidad que había recibido durante su estancia. Durante el vuelo tuvo lugar la habitual rueda de prensa con los periodistas a bordo que han seguido la visita papal, que es la que os he mostrado hace un momento. A su regreso a Italia, el pontífice envió un telegrama al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, en el que se lee: de regreso a Italia, al término de mi viaje apostólico a Chipre y Grecia, durante el cual he tenido la oportunidad de alentar la promoción del diálogo, la consolidación de la democracia y la integración entre los pueblos, me complace dirigirle a usted, señor presidente, y al pueblo italiano un saludo deferente, que acompaño con cordiales deseos de paz y bien para toda la nación. Es interesante, una consolidación de la democracia, dice, cuando el Vaticano siempre había estado interesado en no democracia. Sí, mirad toda su historia. ¿Por qué habrá habido ese cambio? ¿Por qué será? La respuesta del jefe de Estado no se hizo esperar. Al poner la promoción y la defensa de la dignidad humana en el centro de su magisterio y de su predicación durante esta visita pastoral, su santidad ofrece un incansable estímulo para reforzar el diálogo, la cohesión y la armonía, elementos esenciales para el desarrollo auténticamente humano de los países mediterráneos, escribe Mattarella. A la espera de tener el placer de volver a encontrarnos dentro de unos días en el Vaticano, renuevo los sentimientos de afecto y cercanía del pueblo italiano. Sí, ya lo veis, lo pinta como un líder absoluto en todos los ámbitos. Bueno, es lo que va a conseguir ser. Prácticamente ya hemos mostrado durante años las declaraciones de políticos de primer orden de distintos países, incluso religiosos de otras creencias, dando con toda claridad que es el líder moral. Por tanto, el líder del mundo. Sí, no Biden, no Putin, no Xi Jinping, no, el líder, el Papa, para todos. Interesante, ¿eh? Todo el mundo en pos de la bestia. Así está siendo y así se consumará. Y finalmente dice esto, que dentro de unos días irá Mattarella a verlo al Vaticano. Desde luego, es impresionante ver cómo todos los líderes de las naciones les falta tiempo para poder ir corriendo al Vaticano. ¿Por qué será? Bien, ¿y qué era lo que debía hacer al llegar? Lo mismo que hizo al partir, como siempre en cada viaje. El Papa Francisco ora ante la Virgen en Santa María Mayor tras viaje a Chipre y Grecia. El Papa Francisco visitó la Basílica de Santa María la Mayor de Roma este 6 de diciembre para agradecer a la Virgen Salus Populis Romani el viaje apostólico que realizó a Grecia y Chipre. También recordó ante la Virgen tantas dolorosas historias que ha encontrado en estos últimos días y las ha confiado a la Virgen Salus Populis Romani. El vuelo que trasladaba al pontífice desde Atenas, junto al séquito papal y los periodistas que lo acompañaban, aterrizó en el aeropuerto Ciampino de Roma. Sí, no va solo, ¿eh? Hay todo un séquito papal aparte de los periodistas. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco hizo una parada en la Basílica de Santa María la Mayor antes de llegar a la Casa Santa Marta en el Vaticano, que es donde él reside. El Papa siempre acude a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante la imagen de la Salus Populis Romani, protectora del pueblo romano, quiere decir, antes y después de sus viajes internacionales. La Basílica de Santa María la Mayor tiene un significado especial para el Papa Francisco, pues es el lugar que visitó por la mañana del primer día de su pontificado, el 14 de marzo de 2013, para encomendar su ministerio petrino a la Madre de Dios ante el antiguo icono de María Salus Populis Romani, protectora del pueblo romano. Desde entonces, cada vez que emprende un viaje internacional,
el Papa Francisco acude a esta basílica para rezar antes y para agradecer después por los frutos de su visita apostólica. Por tanto, ¿a quién se dirige? A Semiramis, que en definitiva todo esto es la sustitución de Dios. Sí, porque para llegar a Dios tienen que pasar por ella. ¿Por qué no dar las gracias directamente al Señor por todo? No, primero la Virgen. Bueno, es un jesuita, ya sabéis que los jesuitas antes de llamarse Orden de los Jesuitas, o sea, Compañía de Jesús, era Compañía de María, la Orden de María. ¿Por qué sería? Y ya finalizando, volvemos al tema que parece ser que no tenía nada que ver con todo esto. Naftali Bennett inauguró la cumbre trilateral junto con sus pares de Chipre y Grecia. El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, brindó unas declaraciones con el presidente chipriota Nikos Anastasiades y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. Bennett destacó que los tres países son algunas de las culturas más antiguas del mundo, con profundas historias y ricos patrimonios, arraigados en la región del Mediterráneo oriental. Esto sirve de sólida base para nuestros valores compartidos, valores de paz, de prosperidad y de búsqueda de la libertad. Somos tres democracias vibrantes, unidas por la proximidad geográfica. Cuando habla de esto, quiere decir que hay otras por esa zona que precisamente no son democracias. Hoy nos reunimos con una sola visión: abrazar el futuro y las oportunidades que éste ofrece a nuestros pueblos, países y región, o sea, toda la zona. Al mismo tiempo, también reconocemos las amenazas en nuestra compleja región, que son motivo de preocupación conjunta. La preocupación por nuestro clima, la preocupación por la salud y el sustento de nuestros pueblos y la preocupación de nuestra seguridad frente al terror, señaló el primer ministro. ¿De qué está hablando con esto? Terrorismo, claro. ¿Y por parte de quién suele venir el terrorismo en esos países? Pues por parte islamista, radical, fundamentalista. Bueno, sigamos porque aún va a decir algo más importante. También se refirió a la lucha contra el COVID-19. Estamos colaborando en nuestra lucha contra el COVID. Nos enfrentamos a COVID, Omicron y al cambio climático. Y estamos ampliando nuestros lazos en los campos de la seguridad, la economía, la tecnología, el turismo y los servicios de emergencia, señaló. Bennett recordó la ayuda brindada durante los incendios forestales. Cuando un país tiene un incendio forestal, ¿por qué no pueden venir los demás países a ayudar? Justo el mes pasado tuve el privilegio de reunirme con los comandantes de sus fuerzas aéreas, gente muy impresionante. Vinieron a Israel para reforzar la cooperación militar internacional y promover la estabilidad regional. ¿Va quedando claro de qué queda esto? ¿De qué va? Pues esperad un poco más. Eso es lo que buscamos, paz y estabilidad. Nuestros países están cooperando en el ámbito aéreo. Con nuestros proyectos energéticos, nuestros países están cooperando en el mar. Hoy creo que también podemos decir que estamos cooperando en tierra. ¿Y qué es esto de proyectos energéticos cooperando en el mar? Ya lo vimos, gasoducto, gas, petróleo en esa zona. Y todo eso lo tienen que proteger porque debe ser para ellos y para suministrar a Europa. Gran negocio. ¿Y quién lo quiere? Turquía. ¿Y Turquía quién es el apoyo que tiene? ¿De quién? ¿De qué gran nación? Rusia. ¿Y quién también le va bien que eso sea así? China. Nos damos cuenta como todo esto va mucho más allá de solo ecumenismo, que en sí ya es mucho. El Papa y su séquito han ido por más cosas. No es una especulación, es lo que acontece. Qué casualidad que se reúnan precisamente en esos mismos días, ¿eh? Los mismos que el Papa ha ido a visitar, los mismos implicados en todo ello. Recordad, el Patriarcado de Jerusalén también estaba allí, ¿eh? Esta alianza trilateral entre Israel, Chipre y Grecia es buena para nuestros pueblos, buena para nuestros países y buena para la región. Tiene poder para hacer el bien. Nikos, Kyriakos no son solo aliados, son verdaderos amigos.
Les agradezco su inquebrantable amistad, cerró el mandatario. Bueno, pues ya veis qué cosas, ¿eh? Los grandes mercaderes de la tierra, cómo no, ligados al asunto con la bestia. Unos a otros se favorecen. Claro, también hay una situación de poder. No solo es cuestión económica, es un Islam que no quiere ceder ante el catolicismo y, por tanto, hay que ponerlos en su sitio. Así funciona el Vaticano. Y mientras todo, de apoyo mutuo unos con otros y se sacan réditos, se saca negocio. Y ya lo decía Apocalipsis 18. Y es el último mensaje que va a recibir este mundo para que abra los ojos y se dé cuenta dónde están puestos tantos en el error y en el engaño para que salgan de Babilonia. ¿Haréis caso? Y ya la última. Francisco agradece a Chipre y Grecia por la fraternal acogida durante su viaje. Era el día ya 8. Doy gracias al Señor por esta peregrinación, dijo el Santo Padre tras haber rezado el Ángelus en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, agradeciendo también a todas las personas que lo acompañaron en su reciente viaje apostólico por medio de la oración y a los pueblos de esos dos queridos países, con sus autoridades civiles y religiosas, por el afecto y la amabilidad con que me acogieron. A todos les repito, gracias, añadió. Fijaos, qué casualidad, ¿no? No hay casualidad, todo está programado y muy bien pensado y delimitado. El Papa regresa justo para poder estar en esa solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que es lo que une a católicos romanos y católicos ortodoxos, da igual si son de Chipre, de Grecia o de Rusia. Sí, todo está más que bien tramado. Bueno, pues hace esas declaraciones que habéis visto y llega a decir en cuanto a Chipre, el obispo de Roma puntualizó que es una perla en el Mediterráneo, una perla de rara belleza que, sin embargo, lleva la huella del alambre de espino, el dolor de un muro que la divide. Está hablando de Turquía, recordad, ¿eh? Allí el Papa reconoció sentirse en familia. Encontré hermanos y hermanas en todos. Aprecio cada encuentro, especialmente la misa en el estadio de Nicosia. Me conmovió mi querido hermano ortodoxo Crisóstomo cuando me habló de la Iglesia Madre. Como cristianos vamos por caminos separados, pero somos hijos de la Iglesia de Jesús, que es madre y que nos acompaña, nos protege, nos hace avanzar, todos hermanos. Mi deseo para Chipre es que sea siempre un laboratorio de fraternidad, en el que el encuentro prevalezca sobre la confrontación, en el que acojamos a nuestros hermanos, especialmente cuando son pobres, descartados, migrantes. En este sentido, Francisco insistió en que ante la historia, ante los que migran, no podemos callar y no podemos dar la espalda. En Chipre, como en Lesbos, pude mirar a los ojos de este sufrimiento. Por favor, miremos a los ojos de los descartados que encontramos. Dejémonos provocar por los rostros de los niños, hijos de migrantes desesperados. Dejémonos conmover por su sufrimiento para reaccionar ante nuestra indiferencia. Miremos sus rostros para despertarnos del sueño de la costumbre. Fijaos cómo va a tocar el sentimiento, ¿eh? Líder moral. Por otro lado, expresando su gratitud con Grecia, el Papa explicó que también allí recibía una acogida fraternal. En Atenas me sentí inmerso en la grandeza de la historia, en la memoria de Europa. Humanismo, democracia, sabiduría, fe. También allí experimenté la mística del conjunto. En el encuentro con mis hermanos obispos y la comunidad católica, en la misa festiva celebrada el Día del Señor, para ellos es el domingo, y luego con los jóvenes que habían venido de tantos lugares, algunos desde muy lejos, para vivir y compartir la alegría del Evangelio. Y de nuevo experimenté el regalo de abrazar al querido arzobispo ortodoxo Jerónimo. Primero me acogió en su casa y al día siguiente vino a visitarme. Llevo esta fraternidad en mi corazón. Y para concluir, el obispo de Roma concluyó confiando a la Santa Madre de Dios las numerosas semillas de encuentro y de esperanza que el Señor ha esparcido en esta peregrinación. Les pido que sigan rezando para que germinen en paciencia y florezcan en confianza. Y así terminó todo esto, como siempre, dejándolo todo en manos de la Virgen, entre comillas. Sí, vaya viaje del Papa, fructuoso y mucho, y más que lo será. Esas semillas germinarán, claro que sí.
porque el trabajo que se ha hecho es el que se ha mostrado, pero también el que se ha hecho por detrás, y que va a dar su fruto a todos los niveles. Pero pensad una cosa, lo que se irá arreglando por un lado, para ecumenismo, también irá llevando a su vez al conflicto final de esta tierra, bélico. Sí, bélico, porque al final todo se va a regirar. Y no solo esto, sino que todos unidos, los que queden en esa gran comunión ecuménica, irán contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. No olvidéis esto, nunca, porque el tiempo se está acercando de lleno. Recordad, 2025, ese gran consejo ecuménico para todos los cristianos. ¿Qué pasará allí? ¿Habrá la unión después de eso? Sea como fuere, preparémonos, porque ya vemos los objetivos vaticanos por todos lados y cómo alguien está trabajando para que eso se cumpla. Estados Unidos y sus aliados. Sí, y con esto no me estoy decantando a favor ni de Rusia, ni de China, ni de nada parecido. Me estoy decantando a favor de la profecía bíblica que el Señor nos mostró, gracias a Él, que nos aclara el panorama del futuro y nos da las señales del fin para que nos preparemos, porque pronto todo esto servirá también para ir contra este pueblo de Dios, que no callará el mensaje hasta el final. Por tanto, una vez más, Maranata 2031, el Señor vuelve. Vete preparando. Pero pensad que todo esto que estamos mostrando son los pasos previos al terreno que se le prepara a Satanás haciéndose pasar por Cristo y que va a dar una paz mundial que todo el mundo creerá que empieza ese milenio tan largamente esperado. Habrá habido el ecumenismo y aparecerá Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y él los instigará a ir contra el pueblo de Dios, que no aceptará el domingo como el día de reposo, sino que será fiel al sábado del Señor. Todo eso va llegando. Nos queda muy poco tiempo. Que Dios os bendiga.